Canal B15 y Conoce México traen para usted Conoce México y Canal B15 presentan diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida, como siempre, a Programa Diálogos. Es jueves de platicar con un personaje de la vida pública de Zacatecas. A usted que nos ve en otras entidades de la República a través de esta señal satelital, espero que le interese saber qué está sucediendo en Zacatecas. Y hoy me acompaña un político de muchos años de militancia en la izquierda estatal, que se acaba de hacer cargo, ahorita me dirá cuál es la figura exactamente, del Partido Movimiento Ciudadano en Zacatecas. ¿Cuál es? Eres dirigente estatal, Javier Calzada Vázquez. Sí, primero muchas gracias por esta invitación. Con todo gusto. Es un privilegio estar aquí contigo y con el auditorio. Y bueno, pues Javier Calzada, la figura de la organización de Movimiento Ciudadano se llama Comisión Operativa Estatal. ¿Eres el comisionado? Es el coordinador de la Comisión Operativa Estatal, okay, que hace las veces de presidente de partido en el Estado, salvo que el modelo de organización que tiene Movimiento Ciudadano tiene una denominación distinta. ¿Es la primera vez que eres presidente de un partido político? ¿O sí, ya te ha es la tocado? primera vez. Yo milité en el PRD durante más de 25 años. En ese tiempo fui desde representante de casilla. Cuando fue la elección del 98 con Ricardo Monreal, yo era secretario del Servicio Electoral en el estado de Zacatecas, que éramos los que organizábamos las elecciones. 2 veces he sido secretario general del partido y 3 veces he formado parte del comité ejecutivo en ese partido. Decidí separarme del PRD y lo vine diciendo adentro del partido y después en lo público, porque el partido perdió su esencia en cuanto a los principios fundacionales para lo que fue creado, ¿sí? Fue creado para combatir el dedazo, la imposición, los compadrazgos, los amiguismos, ¿sí? Fue creado para combatir la corrupción, fue creado para gastar el presupuesto público con transparencia, con honestidad, con austeridad, y también fue creado para hacer justicia en México, ¿sí? Hoy vemos un PRD que es secuestrado por un grupo dicen ellos que son corrientes ideológicas, pero son grupos de interés. Pero Javier, desde que nació secuestrado. Desde que nació con muchas corrientes ideológicas. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Carlos Payán, ¿sí? Ajá. Fue integrante del órgano que se encargaba de impartir justicia interna en el PRD. Ajá. ¿Qué personaje? De una talla. De una autoridad moral, su autoridad. Por supuesto. Alguien se iba a quejar, ponía un recurso porque alguien había hecho alguna cosa mal en el partido, y eran personajes de ese nivel los que resolvían la justicia interna del PRD. Hoy, ¿quiénes son? Son empleados de las corrientes que cuando yo, por ejemplo, perdí la elección en contra de Gerardo Espinosa cuando competí por la presidencia del partido, los 3 años me duré con el expediente tratando de que se resolviera y nunca se resolvió. ¿Por qué? Porque las corrientes negocian un expediente por otro y otros los guardan, ¿verdad? Entonces, a donde voy es, hoy el PRD es el partido más multado, ¿sí? A nivel nacional es el que maneja sus recursos públicos con menor transparencia, con más opacidad. Es el partido que salió Jesús Ortega, entra la esposa de Jesús Ortega, sale Guadalupe Acosta Naranjo, entra la esposa de Guadalupe Acosta Naranjo, después entra la mano de Chucho Ortega, sale Trini Morales, entra la esposa de Trini Morales. Entonces, todas aquellas mañas y vicios de lo que la gente se quejaba cuando fundó el PRD es lo que ahora en la práctica se está dando. Yo le expreso mi respeto absoluto a la militancia del PRD
y mi desacuerdo es con la dirigencia que básicamente está entre una fuerza que se llama Nueva Izquierda y otra que se llama ADN, Alternativa Democrática Nacional, que está en el Estado de México. Pero bueno, ¿qué digo yo ahora? Yo digo, si el PRD gobernara el país como se gobierna a sí mismo, este país estaría en mucho peores condiciones de como está ahora. Sería un desastre, ¿sí? Ay, Javier, Entonces, vienes con todo. Entonces, no esperaba encontrarme con una expresión tan crítica del partido No, bueno, al que pues perteneciste 25 años, tenemos pero que tienes decirlo. razón. Yo te preguntaría, el ejercicio del poder en diferentes lugares del país y sobre todo en el gran bastión que es el Distrito Federal, ¿terminó por arrastrar al PRD a la situación en que A se las encuentra mismas o no prácticas. tiene nada que ver? a las mismas prácticas de todo el mundo. Yo ¿Verdad creo que el son- poder yo- corrompe? Porque siempre se ha dicho, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, No, mire, yo- ¿será eso? Yo creo que hay gentes, o sea, gentes valiosísimas, gentes decentes, gentes que no han perdido sus principios en todos los partidos y por supuesto en el PRD. Y conozco a muchos y les reconozco. ¿Por qué no me citas algunos personajes que señaladamente dirías, estos siguen siendo ejemplo de militancia? Los que te vengan a la mente o Pues, las que te vengan a la mente. Hay una gran lista, Silvia, de personas en el PRD a los que yo les tengo un gran afecto. Yo te pediría no No- entrar no en mencionar. esa, Ok, de en esa acuerdo. circunstancia, porque si omito alguno, voy a tener a lo mejor algún sentimiento de su Entiendo, parte. entiendo. Pero te puedo decir algo, Ajá. no solamente en el PRD, en todos los partidos hay gente así. ¿Qué pasa? Que cuando la dirigencia de esos partidos agarra un rumbo distinto, es cuando esos partidos fracasan. Entonces, en el caso, por ejemplo, del PRD, eso fue lo que sucedió, ¿sí? Entonces, a mí me dicen, oye, yo me retiré de la vida pública durante un tiempo. Estos 3 años. Estos 3 años, básicamente, Estos 3 años, sobre todo. estuve fuera. Solamente yo pinté mi raya con la elección interna del PRD porque fue una cosa bastante sucia, Uy. ¿sí? Y bueno, pues, ¿en qué consistió? En que los delegados que ya estaban acreditados, que iban a votar por mí, que estaban listos en el hotel de enfrente para el otro día ir a votar, en la noche los borran, ¿Ah? ponen a otros que los sacan de la manga y cuando mis delegados quieren ir a ejercer su derecho, no están en la lista. De ese tamaño. De ese tamaño, Se hacen sí. las cosas ya en el PRD, qué horror. Y entonces yo pierdo como Qué horror. por 6 votos. O sea, Sí, sí. con todo y eso, por poco y les gano. Con O sea, todo con y todo eso. y eso. Uno de los comisionados que vino de México, del PRD, el presidente de la Comisión Electoral, se negó a firmar el acta que hicieron por cómo había sido de sucio el proceso. Pero de todas maneras. De eso todas es- maneras, Gerardo Espinosa así se aventó los 3 años. Que por cierto, ya ni siquiera sabemos dónde está Gerardo Espinosa. Pues no lo Dicho extrañamos, sea, ¿eh? Dicho sea de paso. No lo extrañamos mucho. Mira, a mí me llama la atención Gerardo Espinosa porque estuvo en varias ocasiones aquí en este programa con una pasión hablando del PRD que yo de verdad le creí que estaba muy comprometido con el proyecto perredista. Y de repente, ¡fum!, siempre no. Me voy ¿a dónde se fue? No me acuerdo, pero... No tengo idea. No tienes idea ni te interesa tanto el tema, pero vaya, sí, esos comportamientos de personas que aparentan algo y luego dan el bandazo, le ha hecho mucho daño a la política. Tú sales, pero tú como que fue muy previsible, muy anunciado, muy natural. Yo vine diciendo mis desacuerdos Así fue. públicamente y en las instancias del partido. Ajá. Participé en el último Congreso Nacional y lo que te estoy diciendo aquí ahorita en el programa se los dije ahí enfrente en su cara. Ajá. Les dije, aquí en Huastepec nosotros hemos debatido hasta altas horas de la mañana, 4 o 5 de la mañana, con Porfirio Muñoz Ledo, con Andrés Manuel, con esa gente que le dio la esencia a los principios del PRD, para abrirle espacios
a los universitarios, a los académicos, a los personajes reconocidos de la sociedad. Así llegó María Rojo al PRD, por ejemplo. Claro. Así llegaron personajes de la cultura, de las artes, de la academia, ¿sí? Sí. Porque se trataba de que aportaran esas ideas valiosas que tenían. Entonces yo les decía, ahorita el PRD debería tener, en vez de Angélica de la Peña, que es la esposa de Chucho Ortega, que son quinta fuerza electoral en Aguascalientes, el PRD, Ajá. partido satélite, ¿sí? Ajá. Deberíamos tener, por ejemplo, a Denise Dresser, ¿sí? Claro. O en la Cámara de Diputados a Lorenzo Meyer, o personajes que le aportan a la vida política del país, que tienen credibilidad y que tienen mucho que hacer. ¿Qué vemos en muchos de los representantes del PRD? Pues es un trabajo mediocre, ¿verdad? Además, Javier, que ya se fueron, ¿no? O sea, muchos de estos personajes con esa calidad moral y reconocimiento ya se fueron alejando del PRD. Sí. También Bueno, por lo mismo. Hoy no tiene una figura a quien poner de presidente. Echaron para afuera al ingeniero Cárdenas, Fíjate. echaron para afuera a Alejandro Encinas, a Marcelo Ebrard. Sí. Bueno, a un montón de personajes les fueron dando, ¿por qué? Pues por la voracidad. Yo ya no quisiera hablar más del tema del PRD porque quiero hablar de Movimiento Ciudadano, solamente quiero decir la razón fundamental por la que yo terminé por separarme del PRD, y lo dije ahí también. El PRD simuló, y de manera muy mal hecha además, ¿sí?, que estaba en contra de la reforma energética, pero en los hechos actuó para que se procesara a favor. ¿Sí? Híjole. Entonces, la gente volteaba a decir, ¿y ahora quién va a defender el petróleo de este país? Y volteaba a ver a Andrés Manuel en el hospital, volteaba a ver al PRD, y el PRD protesta con una caminata alrededor del Ángel de la Independencia, ¿verdad? Y yo ya me imagino a los coordinadores del PRI y del PAN, ¿verdad?, pues metidos abajo de sus camas de pánico, porque los PRDistas ya llevaban 16 vueltas, ¿verdad? ¿Qué iría a pasar? O sea, va a colapsar el país cuando lleguen a las 25 vueltas. O sea, ahí se pierde. Entonces, totalmente lo poco que quedaba. Es un partido que vende las grandes causas, los cientos de muertos que le ha costado la democracia a este país, ¿sí?, Ajá, a cambio de espejitos, a cambio de prebendas, ¿sí?, a favor de candidaturas en acá y pedacitos de poder allá y acá. Entonces, cuando nosotros vemos eso, no tiene sentido, porque gente como yo y como muchos otros, no venimos a hacer política para el enriquecimiento. O sea, el concepto que tu servidor tiene de hacer política es el de la vocación de servirle a la gente. Nosotros en Ojo Caliente, la gente lo sabe, anduvimos trabajando en el campo, somos de una familia no solamente humilde, sino muy pobre, ¿sí? Mira. Nos costó muchísimo. Sí, Mi papá migrante toda la vida. ¿Sí? Claro. Entonces, gracias a la educación pública, gracias a nuestra madre, que en paz descanse también, igual que mi papá, pero insistió mucho en que estudiáramos para que pudiéramos salir de esa miseria en la que nos encontrábamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues nos reconocemos con la gente del campo, con la gente que no tiene que comer, con la gente que ahorita, en este momento, no tiene para comprarle los útiles y los zapatos para que sus niños vayan a la escuela. Sí, sí, es cierto. Entonces, ¿cómo vas a gobernar un estado, como lo está haciendo ahorita Miguel Alonso, gastando en obras inútiles, que además son excesivamente infladas en el precio, con un gobierno que derrocha, ¿sí?, mientras la gente no tiene para sus necesidades elementales, ¿sí? El recorte de medicamentos en las instituciones de salud pública, donde ya muchos medicamentos están quedando fuera del cuadro básico de medicinas, donde la gente cada vez tiene que comprar más de su bolsa. Entonces, bueno, hay tantas razones que cuando me dijeron, te invitamos a que vengas a Movimiento Ciudadano, yo dije, o sea, no tengo, la verdad, no tengo que regresar a la política, pero me llama mi conciencia y me dice, la gente que es ignorante de lo que está pasando en Zacatecas y en el país, ¿sí?,
y que no le importan los asuntos del futuro de sus hijos y de las nuevas generaciones, quizá tenga pretexto. Pero por lo menos yo creo entender lo que está sucediendo y decir y resignarme a no hacer nada, creo que me traiciono a mí mismo. ¿Sí? Y le quiero decir a la gente varias cosas. Cuando me invitan a mí a Movimiento Ciudadano, primero, la invitación me llega por parte del acuerdo que tuvo Marcelo Ebrard con Dante Delgado. Antes de que me platiques el proceso de Movimiento Ciudadano, un último comentario acerca del PRD respecto a la decisión de la dirigencia actual de entregarla y decir, bueno, ya que está hecho pedazos, cuando ya no queda nada, ahí está, entregamos la dirigencia, vamos a renovar al partido. ¿Va a servir de algo? ¿No queda nada? ¿Ninguna esperanza? Eso ya lo hemos visto. Ya sucedió. Ya lo hemos visto. No es la en algún vez. Congreso Nacional la resolución fue que se desintegren las corrientes y que este partido no trabaje en ese esquema. Y Es todas las imposible. corrientes subieron a decir, esta corriente se desintegra, y esta corriente se desintegra, y esta corriente se desintegra, y no acababan de pasar 2 días, ya estaban actuando como si no hubiera pasado Como nada. siempre. O sea, nada que esperar. Nada que esperar de nuevo. Ahora sí cuéntame, ¿cómo se da ese ingreso a Movimiento Ciudadano? ¿Y qué piensas de Movimiento Ciudadano como alternativa si comparamos con el partido del que saliste, ¿no? O sea, ¿dónde está el punto de diferencia que valía tanto la pena como para volver a la política? Yo tengo amigos en diferentes partidos, Silvia. Sí. Porque, bueno, uno tiene que tener respeto en las creencias de las personas. Y tiene una amistad con quien coincide en ideas. Y tengo amigos en diferentes estados del país y algunos me han insistido en vente para acá, mira, yo aquí te abro un espacio, mira, te ofrezco este trabajo. Yo no veo eso, no veo la política como la forma de tener un trabajo o la forma de tener un lugar de donde estar sacando dinero y que haya de ahí un enriquecimiento personal. Entonces, no la ves como el presupuesto. No la veo como política el presupuesto, es igual a presupuesto. Ni la veo como un botín que hay que Claro, repartirse, ni claro. tampoco la veo como el montón de huesos que no hay que soltar, ¿verdad? Exacto. Entonces yo he trabajado siempre he trabajado, y desde que entré al gobierno, siempre supe que había que tener un pie para subirse y otro para bajarse. Y cuando se necesitó, ahí estaba ese pie y yo me empecé a dedicar a trabajar lo mío en diferentes cosas, ¿verdad? Y yo afortunadamente necesidad no tengo de hacer política en ningún partido. Me puedo mantener a mí, me puedo mantener a mi familia. Somos una familia modesta, no tenemos grandes lujos, pero vivimos felices. Eres un hombre de convicciones, definitivamente. Estás en esto por convicción, por ganas de servir, por tu propio trayecto de vida como fue, y decir, bueno, se puede todavía con una esperanza, veo, de querer hacer algo por cambiar las cosas, que donde quiera están volteadas de cabeza. Te referiste al PRD, luego te referiste muy rápidamente al gobierno del estado de Zacatecas como un asunto muy cuestionable por las obras, ¿verdad?, que no son las necesarias, en fin. Entonces, la pregunta específica era, Movimiento Ciudadano, ¿qué te planteaba que tenga de interesante? Bueno, yo entro a Movimiento Ciudadano después de la elección federal. ¿Sí? Mañana cumplo 3 semanas que me tomaron protesta en México como coordinador de Movimiento Ciudadano. Y dices que se da por un acuerdo entre Marcelo y Dante. Ajá. ¿Sí? Ellos, Movimiento Progresista, en donde yo no he dejado de participar con Marcelo Ebrard en México, es la única, vamos a decir, línea política en la que estuve trabajando con Marcelo. Tiene un acuerdo, después, bueno, se le cae la candidatura a Marcelo por todas estas cosas que la gente sabe. Que lo hicieron pedazos de una manera tan burda. Fue un proceso muy desgastante. Marcelo, yo diría la desgracia de haber encabezado las encuestas durante mucho tiempo en nuestro país. El que tiene esa desgracia, así le va. El gobierno federal lo tenía que parar a como diera lugar, ¿verdad? ¿Y lo paró? Y hizo acuerdo
con su sucesor, con Mancera Sí. y con los chuchos Sí. del PRD, Sí. para hacerlo pedazos. Y el gobierno federal le imputa que todo este asunto de las casas de Videgaray, de Peña, de la Gaviota, de todo ese tipo de cosas que han sucedido y que han mostrado lo que realmente representan esos políticos, ¿sí? Ajá. El patrimonialismo con el que se conducen en materia de presupuesto para los que gobiernan. Claro. Entonces, ellos no pueden justificar porque no se han dedicado nunca a otra cosa. Entonces, si le suman los sueldos de todo lo que han ganado, ¿sí? Y ves las propiedades que tienen, pues simplemente, bueno, la primera dama, ¿verdad? Imposible que pudiera tener una propiedad como esa. Entonces, Perdón, pero te interrumpo con algo sencillísimo para reírnos un poquito. Vi por ahí una caricatura que decía, es que me casé con la gaviota por interés, porque tenía mucho y dinero. yo sí se lo creo, porque yo creo que incluso eso que le hicieron fue un montaje, una telenovela, Sí, tienes con el razón. acuerdo de esas televisoras que impulsaron. Pues Peña es el candidato de las televisoras, ¿no? Qué Entonces le barbaridad, hicieron esa ¿verdad? telenovela y pues a mí no me extrañaría que ellos ni siquiera tuvieran una vida conyugal, ¿verdad? No me extrañaría Que nada, solamente que sea fuera un solamente un acuerdo. acuerdo Ay, de telenovela donde qué son terrible. pareja, ¿no? Sí. Nada Ay, de eso nos extraña en un sistema como el aunque en como el esa mexicano. caricatura lo que se planteaba era que se casó por interés económico, es decir, ganaba tanto dinero en Televisa, la gaviota, que podía darse el gusto de tener esa Casa Blanca. Pero bueno, Eso le costó a Marcelo una persecución de Estado, ¿sí? De Estado. Donde todo mundo lo quiere hacer pinole. ¿Por qué digo de Estado? Porque en un sistema que se dice ser democrático, se le va al cuello durante muchos días López Dóriga, Loret de Mola, es todo el aparato de hechos de TV Azteca y de Televisa en los programas de los miércoles en la noche de Televisa. Las figuras de las vacas Sí, sagradas las vacas de sagradas Televisa que representan se le echan encima. los intereses del Esa gobierno empresa, de Peña. claro, del gobierno de Peña. Que son una empresa a la que el gobierno le condona miles de millones de pesos de impuestos y que viven de los negocios que hacen con el gobierno. Entonces, lo hacen pinole y no le dejan el derecho de réplica. Marcelo no ha tenido un minuto, ni siquiera por llamada por teléfono con López Dóriga para decir, hey, espérenme, déjenme explicar mi parte. O sea, hay una sola versión en el país de lo que ha pasado con la línea 12. No se ha dicho, por ejemplo, que le faltó, que lo que hicieron fue dejarle de dar mantenimiento de una manera deliberada y que un coche sin mantenimiento, aunque esté nuevo, va a fallar. Entonces, bueno, es una historia larga lo de la línea 12, pero a mí me invita Marcelo, me invita Dante, y yo veo que en esta situación es pertinente participar en el Movimiento Ciudadano. Hay quienes piensan, y lo quiero decir aquí, yo le tengo una gran estimación y me precio de ser considerado amigo de Amalia García, a quien yo respeto y admiro. Igualmente, Y dicho sea de paso, la respeto. Y la admiro. gente piensa que lo que hace Javier Calzada es porque Amalia lo mueve y lo manda, ¿verdad? Oye, o Claudia. Y hay, O para sea, allá no voy. necesariamente Amalia García, ahí hay otro matiz, Claudia Corichi. Efectivamente. Y lo pensamos todos, Javier, y desde siempre, desde el 2010, desde que empezaste a figurar con posibilidades de ser candidato en el 2010, todo mundo te asoció con Claudia y bueno, en política, tú sabes, Javier, esos estigmas se cargan y se cargan. Sí. Y es muy difícil. Ahora, coincide con que también Claudia está en Movimiento Ciudadano. Pero ¿Cómo? a ver, ¿cómo nos lo ¿Cómo se explicas? da? ¿Cómo se da esta situación? ¿Y cómo coinciden? El esposo de Claudia Corichi, que fue senador, Gobea, no recuerdo su nombre de él, Ay, ni yo, se me olvidó por pero completo. él fue candidato por Movimiento Ciudadano en el estado de San Luis Potosí. Y también senador por ese partido. Y bueno, él era panista y cuando es senador se cambia, ya siendo senador, a Movimiento Ciudadano. Lo que es la normalidad hoy en día, ¿verdad? Cambiarse y hacerse independiente. Y bueno, y vemos se esas vale. Yo cosas. ya terminé por entenderlo. Se Entonces, vale. y entonces ella
tiene una serie de relaciones políticas con gente de Movimiento Ciudadano, como es la licenciada María Elena Orantes, que ellas eran compañeras en el Senado de la República. Claro. Entonces, a ella la invitan, le ofrecen el segundo lugar de la lista plurinominal de esta circunscripción, donde está Zacatecas y donde también entra Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Y entonces ella va en la lista en el número 2, ¿sí? Ajá. Y su acuerdo, pues, proviene de esos orígenes, ¿sí? Ajá. Entonces, cuando se va Saúl Monreal a ser candidato a Fresnillo y deja colgado de la brocha Movimiento Ciudadano en Zacatecas, se supone que debía haber preparado todo el proceso durante largo tiempo para ir a competir con fuerza y preparar candidaturas y perfiles, ¿verdad? Pero él se va y se va con todo, ¿no? Entonces, Movimiento Ciudadano se queda prácticamente socavado, al garete, y entonces, bueno, Gerardo Mata se hace cargo en lo que en sus posibilidades está, y entonces le hablan a Claudia y le dicen, oye Claudia, pues métete a Zacatecas, porque pues finalmente tú eres de allá, y entonces Claudia propone algunos candidatos, como es el caso de Cruz Cárdenas, como aquí por Zacatecas, un joven, la verdad que es un joven con mucho talento. Yo le tengo un afecto muy especial a Cruz Cárdenas, Y mis respetos y reconocimiento. Claro tengo que yo. sí. Y bueno, por ejemplo, la compañera de allá de Villa Hidalgo, que fue la candidata por el Distrito 4, y bueno, los resultados no fueron lo que se hubiera querido. Era difícil, Javier. Era difícil. Dentro, y bueno, dentro también, de los márgenes no estuvo mal. pues bueno, Pudo ser mejor, pero bueno. no es lo que nosotros hubiéramos querido. Ya había habido pláticas antes conmigo sobre el asunto de Movimiento Ciudadano, yo vi que no era el mejor momento. Cuando pasó esto, ¿sí? Entonces me vuelven a llamar y me dicen, oye, queremos platicar contigo. Mira, así las cosas. ¿Por qué entro yo a Movimiento Ciudadano? Bueno, ya habían pasado las elecciones, ya se había quedado claro el tablero, cómo estaba nuestro país. Y bueno, hay muchas coincidencias con Movimiento Ciudadano, pero sobre todo hay una práctica que a mí, la verdad, me motiva mucho, que es la de abrirle los espacios políticos a la sociedad, a la gente que representa la confianza, la credibilidad de la comunidad, del gremio, de la sociedad en la que se desempeña. Entonces, yo llego a Movimiento Ciudadano y bueno, veo, hoy en día Movimiento Ciudadano tiene 26 diputados federales, entre ellos la diputada electa Claudia Curichi, pero también un joven muy valioso que es Jorge Álvarez Maínez, ¿sí? Que nosotros de los dos esperamos mucho en esta legislatura. Y esos 26 diputados federales de Movimiento Ciudadano están proponiendo cosas como, por ejemplo, que no haya financiamiento público para los partidos, o que no haya el gasto de seguros médicos mayores para los funcionarios del gobierno federal. Solamente con el ahorro de los gastos médicos mayores se habla de no menos de 6,000 millones de pesos. Y ya es un hecho, ¿verdad? Ya lo hacen público, o sea son iniciativas tomada, que ya están ahí esperando, todavía no toman protesta. Claro, van a tomar protesta, no estoy seguro si mañana o pasado, sí, pero por tomar. Ya tienen las iniciativas para presentarlas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, yo quiero que la gente sepa que los que estamos ahí en Movimiento Ciudadano no cobramos ni un centavo. Es importantísimo que digas eso. Es importante que la gente porque sepa. La gente piensa, están ahí porque va a haber dinero y van sobre el dinero, y bueno, porque lamentablemente ha sido el caso de muchos, ¿no? Entonces, yo sigo trabajando para poder mantener a mi familia y al contrario, a veces le ando poniendo a este asunto, yo digo a veces casi diario. ¿En qué trabajas, Javier? Cuéntame, ¿en qué trabajas? Pues trabajo en temas de consultoría dentro de mi profesión y también trabajo construyendo algunas casas para el Infonavit, poquitas casas. Constructor.
poquitas casas que hacemos, pero ahí nos va dando para comer. Ok, perfecto. Entonces no dejas tus actividades, pero ahí va luego la vena política. Sí, de nuevo y nos surge. movemos en nuestros Entonces, carros. nos queda claro, Javier, no fue Claudia Caurici la que viene y te impone a Zacatecas. De ninguna manera. Ahora, la otra lectura, los Monreal tenían la mayor participación, tenían el control del Movimiento Ciudadano, Claudia se los arrebatan y ya no lo tienen los Monreal. Ahí como si fueran franquicias. ¿Qué decir de eso, Javier? Bueno, pues, ¿qué decir? Movimiento Ciudadano es un partido que tenía el 4% a nivel nacional, crece al 6.09% y en términos relativos es el partido que tiene 52% de incremento de votación. Es el que tiene mejor resultado. ¿En estas federales? En estas federales. Claro. Que donde hubo concurrentes con locales gana 88 municipios, ¿sí? Y gobierna casi a 6 millones de personas, ¿sí? Y va a tener 26 diputados federales en la Cámara. Entonces, el gobierno que se propone es un gobierno de transparencia de cara a la sociedad. Y en el tema de las franquicias, yo le quiero decir a la gente, hay aspirantes, porque todavía no son candidatos, aspirantes que todo el mundo sabe que quieren ser gobernadores y que andan diciendo que traen ya en la bolsa a este partido, y a este, y a este, y a este, y entre esos echan como si fuera otro partido más a Movimiento Ciudadano. Dice, aquí atraigo a Movimiento Ciudadano. Yo le quiero decir a la gente... ¿Tampoco ahí podemos dar nombres? Pues la gente los conoce, ¿verdad? Pero dilos, di alguno. Pues David, Sí, ¿verdad? Pues no sé, otros ya han dicho también de que van en alianza con eso. Les quiero decir, Movimiento Ciudadano en Zacatecas es un partido que toma sus decisiones en Zacatecas, con la gente de Zacatecas, consultando a los municipios, así vamos a sacar y a procesar nuestras candidaturas. ¿Sí? Cuando llegas, Javier, ya que dices, sí voy, me hago cargo, estaré al frente del proyecto, ¿qué te encuentras? Bueno, me encuentro con un partido que tiene muchísimo por hacer, ¿sí? Pero también es un campo abierto, es un campo fértil, donde hay mucho que sembrar, pero se puede cosechar mucho, y donde la gente no le tiene un voto de desconfianza a Movimiento Ciudadano, lo ve como una opción viable, positiva, fresca, donde efectivamente se puede expresar, se puede actuar y se puede contribuir al desarrollo de su pueblo, de su municipio, de su estado. ¿Dónde radica la fuerza de Movimiento Ciudadano? Porque hubo trabajo previo, ¿no? Estamos hablando de que Movimiento Ciudadano era antes Convergencia. Sí. Y está el trabajo de los Barajas, que también en un tiempo fueron los dueños de la franquicia. Por lo menos en el tiempo de ellos era cuando más pesaba esa figura. Luego los Monreal se los arrebatan y ahora lo tienen ustedes. Yo les quiero decir a la gente, ese tiempo donde se veía Movimiento Ciudadano como una franquicia, donde había quizás familias que se beneficiaban de Movimiento Ciudadano, ¿Ya pasó? se terminó. Eso fue en el pasado. Movimiento Ciudadano hoy empieza a escribir su nueva historia y a partir de ahora Movimiento Ciudadano va a ser una fuerza importante y decisiva en Zacatecas. ¿Cómo nos vemos nosotros? Nos vemos ganando municipios, ganando diputaciones de mayoría, porque venimos a competir para ganar el poder y para poner en práctica lo que nosotros pensamos, los programas de desarrollo, la forma de gobernar. A mí me han hablado del tema de las alianzas de los partidos, y yo les he dicho, bueno, ¿qué pasó en el 2010? ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. Algunos izquierdistas hicieron su berrinche, ¿verdad? Fueron con Miguel Alonso y le dijeron, si tú nos firmas estos compromisos de indicadores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de programas de acá y de estos tipos de transparencias, Tribunal de Cuentas, una serie de cosas que no eran malas, eran propuestas viables. Ajá. Miguel les dijo que sí a todo. Como era de esperarse, pero como debía ser. En cuanto tomó protesta, pues, se le olvidó. Se le olvidó todo. Así es esto. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron?
Pues nada. ¿verdad? Nada. Y ahora quieren otra vez hacer lo mismo. O sea, quieren encomendarse a un nuevo santo que les cumpla el milagrito. ¿verdad? ¿Y yo qué digo? Eso es una carta de buena fe que equivale a un cheque en blanco. Entonces, Exacto. ¿cuál sería la manera? Una manera viable, transparente, de cara a la sociedad. Sí, tú te llevas el poder ejecutivo, pero tiene que haber un legislativo real que represente los intereses de la gente, como hoy no tenemos en Zacatecas. No hay esa división de poderes. ¿Alguna vez lo hemos El tenido? Te Ejecutivo- pregunto. ¿Alguna vez lo hemos Yo tenido? creo que más de alguna vez el legislativo ha tenido personalidades que atemperan las tentaciones del ejecutivo. Hoy en día vemos un poder Nada. ejecutivo sometido absolutamente. Presupuestos que no se les mueve ni una coma, ¿sí? Así es. Diputados levantaderos, y escuchamos algunos videos, algunos audios, donde por 100,000 pesos le votaban lo que mandaba el patrón. ¡Qué ruindad! Hasta salió barato. ¡Qué ¿no? vileza! Qué vileza. Ahí están los audios tan, Entonces, tan yo digo, grotescos. no somos de eso, Silvia. Por eso la gente cree en nosotros, por eso la gente nos tiene confianza. Entonces, encuentras un partido que ves con amplias posibilidades de crecimiento, pero además, ¿qué más encuentras? O sea, sí hay una estructura, sí hay un partido Nada menos ahorita fuerte. vengo de una reunión con unos compañeros de Calera, donde lo primero que estamos haciendo es recuperar la estructura que venía más allá, más atrás de los Monreal, ¿sí? Ajá. Y que se va a Saúl y que ellos dicen, pues que te vaya bien, y nosotros aquí estamos en Movimiento Ciudadano. Y a ellos hay que reconocerlos, y hay que guardarles respeto y darles su lugar. Oye, esa gente tan noble y tan leal, Sí. que le da vida al escudo de armas de Zacatecas, noble y leal. Claro. O sea, han pasado por diferentes etapas y ahí siguen. ¿Cómo catalogar a esas personas? De verdad, mis respetos, qué resistencia. No solamente en el caso de Movimiento Ciudadano, en todos los partidos, esa militancia que de verdad, qué bárbaros. Sí, y estamos reestructurando la organización de Movimiento Ciudadano en Zacatecas y estamos también ya buscando perfiles. Y te quiero dar aquí una primicia A ver. por lo profesional que eres en tu trabajo Ay, muchas gracias. y por el reconocimiento que yo te tengo como periodista, no solamente ahora, sino de toda la vida en Zacatecas. Ay, qué lindo, Javier. Ojalá Te que quiero- esto sí se grabe, compañeros de cabina. Te quiero decir lo siguiente, estamos buscando en Zacatecas enderezar algo que lamentablemente se ha convertido en una carga para los ayuntamientos y más para la sociedad. ¿Qué es? En el caso de los regidores se han convertido en muchos casos, y por supuesto que no me refiero a todos porque hay sus honrosas excepciones, pero la gente sabe que son los más, ¿sí? Los que interesan en ir a cobrar altos ingresos, altas dietas, Uy, sí. que quieren prebendas, vales de gasolina, quieren cosas para gestión, quieren que metan a sus familiares al cabildo, etcétera, y cada vez que votan un presupuesto, una aprobación de una cuenta pública, una autorización de lo que sea, tienen que pedir algo a cambio. También su Sí. lanita. Sí. Hijos. qué ¿Esto barbaridad. en qué le ayuda a la sociedad? No le ayuda en nada, ¿sí? Si se fueran, creo que nadie los iba a extrañar. Los regidores nacieron como una figura honoraria que le diera un contrapeso a los excesos del poder de los presidentes municipales para tener un Para- desempeño equilibrado. Precisamente para tener contrapeso. Sí, y también se convirtió después en no se les en pagaba. otro botín. No se les pagaba a No los se les regidores. pagaba. Se les citaba una reunión en la tarde, una vez al mes, y se trataban los asuntos que había que tratar, y la gente votaba en función del interés de la población, ¿sí? No de lo que le mandara el presidente municipal. Si ya le metió a sus familiares ahí a la nómina del ayuntamiento, si ya le dio un permiso de alcohol, si ya si ya le dio bonos, si ya le dio préstamos, si le da dieta y todo, ¿cómo le va a decir a ese regidor que no a un presidente municipal? Entonces, Claro. ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo aquí, a través de tu programa, les quiero decir a la gente que en Movimiento Ciudadano estamos buscando
una representación para las candidaturas en Zacatecas y ya tenemos perfiles, pero estamos todavía en disposición de recibir propuestas de gente que no vaya a ser candidato a presidente, a síndico, a regidor, a regidora, que vayan a buscar una chamba, que vayan a votar a cambio de algo. Hay gente que tiene su profesión, que tiene resuelto su problema económico y que está inconforme por lo que está pasando, no está de acuerdo con estas cosas. Y que le gustaría participar. Y que quieren que cambie. Claro. Y yo estoy hablando con muchos de ellos, estoy diciendo, ¿qué te parece si tú le regresas a la sociedad la educación pública que te dio y vas a participar en un cabildo y votas libremente con tu conciencia, votando a favor de la gente, no a favor de los negocios que a veces quieren hacer los alcaldes? Ay, ¿sí? qué bien. Pero sin cobrar. Claro. Sin cobrar, ¿sí? Entonces, se van a sorprender de los perfiles que estamos viendo y vamos a presentar opciones de candidaturas, opciones políticas que no se han visto en Zacatecas. Y aspiramos a ganar municipios, y de una vez para que lo sepan en el gobierno, queremos ganar la capital de Zacatecas en el menor de los casos. ¿Qué te parece, Javier? Me da mucho gusto verte con ese entusiasmo. Sí. De verdad, me da mucho gusto. Y es obligadísimo preguntarte sobre ti, porque no podemos perder de vista que estuviste en el 2010 también ahí en primera línea. Y yo escribía en mi columna de página 24, véalo, no se pierde esa columna, es buena. No lo digo Claro, yo, claro. claro. No, Yo ahí escribía que tú podías tener posibilidades nuevamente y que tú eres un activo con esas capacidades e incluso hacía una pregunta que no es mía, que nos hicimos muchos al ver los resultados en aquel momento, que fue, ¿cuál hubiera sido la historia si Javier Calzado hubiera sido el candidato? Yo estoy seguro que habríamos ganado la elección. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Sí, ¿verdad? Estoy seguro porque en estos años he aprendido a trabajar con la gente, a trabajar pie a tierra, a ver y a resolver los problemas de la gente. Y bueno, dicen que el vituperio, es vituperio el halago en boca propia, No le hace de alguna risa. manera Ay, se sí, acomodan esas palabras, sí, pero sí. bueno. Yo le puedo decir a la gente que cuando fui diputado federal, yo les dejo los resultados que le traje a Zacatecas, de los que todavía están gozando, los que están ahora. Hazme recuerdo de algunos, por favor. Leyes, ¿sí? Que se hicieron para traer recursos a Zacatecas, que ya nadie necesita estarlas gestionando, sino que ya por ley llegan a esos recursos a Zacatecas. Te tocó trabajar en esa ley. Yo promoví las iniciativas y se aprobaron. Es una lástima que algunos de esos recursos hoy se estén usando para pagar deuda. Híjole. Una deuda que no tiene razón de ser. En algún momento me gustaría hablar del tema de la deuda porque es un tema amplio y ahorita ya creo que es poco tiempo, pero vamos a recibir un estado en franca quiebra. Vamos a recibir un estado que va a ser difícil remontar. ¿Cuál es el más grave daño de eso? Oye, Javier, un paréntesis, ¿se supone que así lo recibió este gobierno? No, de ninguna manera. Así nos Y dijeron. yo espero, en nos algún dijeron momento, que estábamos en bancarrota en el 2010. Absolutamente no se parece nada las condiciones financieras en que Amalia García dejó este estado a las que va a entregar Miguel Alonso. Del Y en 1 algún al 10, momento ¿dónde lo ubicarías? Lo vamos a dejar claro. ¿Mande? Del 1 al 10, ¿dónde ubicarías? Yo diría se Amalia queda? García lo dejó en el, pues no sé, del 1 al 10, tomando como referencia qué, pero entre más endeudado y menos endeudado. Entre menos. Entre menos endeudado, yo diría Amalia lo dejó en el 2%. En el 2, en el y número 2, va a quedar en Miguel él? Alonso lo va a dejar como en el 8. ¿De veras, Javier? Es horrible, ¿sí? Y te voy a decir una cosa de lo que más me duele y por lo que me incentiva a participar en la política. Sí. ¿Cómo se ejerce el presupuesto federal en la mayoría de las dependencias? ¿Cómo? Pues el gobierno federal dice, aquí está la Zagarpa y aquí tiene Zacatecas una bolsa disponible para convenir recursos, ¿verdad? Y entonces Zacatecas le tiene que entrar con su aportación, lo que en materia de finanzas se llama paripasos. Bueno, pues ¿qué pasa cuando Zacatecas no tiene de dónde ponerle esos paripasos? Se pierde. Entonces, o no se alcanza
o se iba a firmar por una cantidad mayor, se firma por el 20%, ¿verdad? Porque no hay con qué entrarle, y entonces en México dicen, bueno, no hay problema, mira, allá en Sinaloa, allá quieren muchos recursos para la Zagarpa, para la Conagua, sí para allá, y ahí sí tienen para entrar. Ahora, ¿no hay justificación para decir que no tenemos? Pues la justificación es una bola de nieve, no sé en cuántos estados, pero me parece que aquí es el único donde se permite sacar deuda para gasto corriente. Ay, ¿sí? eso es muy grave. Es muy grave. ¿Qué estaban haciendo esos diputados cuando aprobaron eso? ¿Sí? Pues dándole la espalda a la gente. ¿Sí? Entonces, si un trabajador no se ajusta a lo que gana con su salario, ¿qué está haciendo? Pues hipoteca el futuro. Claro. Porque si ahorita no puede, pidiendo prestado, pues menos va a poder al final. Gastas lo que no tienes. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues y ahí la gran responsabilidad del legislativo, porque, ¿o no? Es una responsabilidad histórica de esos legisladores que aprobaron eso. Yo le quiero decir a la gente que en la mayoría de los estados del país, creo que en todos, con excepción de Zacatecas, es requisito que la deuda sea para inversión, o sea, inversión productiva, para infraestructura social, es decir, que le dé un beneficio en, vamos a decir, en vez de estar esperando construir una carretera en 5 años, se saca deuda, se construye la carretera y se va pagando. O sea, que hay un proyecto bien previo que le da un servicio a la sociedad. Claro. Aquí una buena parte de eso se ha gastado para gasto corriente. O sea, ¿para qué la modificación de la ley en el sentido de que se pueda aplicar para gasto corriente? Pues porque para eso era, ¿sí? Si no, ¿para qué cambiaban la ley? Entonces, si ahorita no pueden pagar el gasto corriente de ahorita, ¿qué los hace pensar que en el futuro va a haber para pagar lo que ellos dejaron de deuda y lo del gasto corriente que va a estar en el futuro? ¿Verdad? Entonces, es una bola de nieve, ¿sí? El costo de la deuda es un costo muy alto para los zacatecanos. ¿Qué es el costo de la deuda para que el interés que se paga por el préstamo. O sea, hay que pagar capital. Que no tenemos claro en realidad, ¿verdad? Hay quien especula y dice una cierta cantidad, hay quien dice otra, y siempre está el debate y nadie que salga a aclararnos y a decirnos realmente cómo estamos. Acaba de haber una reunión en México donde el presidente de la República quiso poner candados, o está poniendo candados al respecto. Sí. ¿No le concedes ninguna ventaja, alguna posibilidad de mejorar? Yo creo que hay que ponerle orden a eso. O sea, que no haya ese exceso en lo que es la deuda. Pero la mayoría de las cosas que estamos viendo nosotros son una serie de simulaciones. Pero decía yo, Javier, y ya se me desvió el tema, ¿ya no te gustaría ser gobernador? No, de que me gustaría, de que quiero. A pesar de todos los pesares. Quiero servirle a mi estado y quiero trascender en la historia y quiero que mis hijos se sientan orgullosos de un padre que no se echa para atrás. Eso, ¿sí? Me gusta. Pero también soy consciente y soy realista, ¿sí? Ajá. Y sé cuándo hay una posibilidad real y cuándo no. ¿La había en el 2010? Absolutamente. Absolutamente. Sí. ¿Por qué no se te dio en aquel momento? Bueno, el partido decidió en aquel tiempo que se iba a resolver a través de encuestas y bueno, yo fui respetuoso de esos resultados porque habíamos acordado todos respetar eso. Pero unos no respetaron. Los que no lo respetaron, ellos tendrán que responder por eso, pero yo sí lo respeté. Y si hay algo que caracteriza a su servidor Javier Calzada es que cuando yo doy mi palabra la cumplo. Muy bien. Soy un hombre que sabe cumplir compromisos y ese es uno de mis atributos y te digo, mal que yo lo hable, pero lo tengo que decir. La gente sabe que por donde he pasado, cuando hago compromisos, los cumplo a como dé lugar. Es que es lo único que tiene realmente un político, es no lo que vale, su palabra. Es lo que vale. Ahí va su prestigio. La consistencia. Claro, sí. claro. Pero la bueno, congruencia. No hay las mismas condiciones, dices, ¿verdad? No hay las mismas condiciones, pero se pueden generar. Y en política nunca hay nada escrito. Y nada hay escrito todavía. A veces que en cuestión de horas cambian los escenarios. Así es. Por lo pronto dices, bueno, a dirigir el movimiento a hacer crecer ciudadano. El movimiento ciudadano y a presentar una agenda que le sea atractiva y confiable a los ciudadanos.
El grupo que integra esta nueva etapa de Movimiento Ciudadano desde la dirigencia, ¿ese ya lo decides tú? No, se nombró ¿O en México se también. nombró en México Se nombró en también? México. ¿Sobre qué criterios? Algunos compañeros que ya estaban y otros que se salieron, entonces se renueva solamente la parte que decidieron salirse del Movimiento Ciudadano, entonces es una sustitución, no es es una elección, pero se sanciona por el órgano nacional que se llama Coordinadora Ciudadana Nacional. ¿Sí? Ahí es donde se pone a consideración y se dice, se requiere en Zacatecas hacer una renovación porque hubo gente que se fue del partido. Porque quedó una Barajas, que es Magdalia. Aunque Magdalia tenía cierto distanciamiento con sus Magdalia hermanos. ha militado en movimientos, lo que fue Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, desde hace mucho tiempo y hemos platicado y estamos trabajando en buena armonía con ellos. Es una mujer muy entrona. Yo quisiera decirte, Silvia, antes de que se nos acabe el tiempo, Sí, que por favor. el Movimiento Ciudadano queremos impulsar en Zacatecas no solamente que los regidores no cobren, sino queremos que no haya financiamiento para los partidos políticos. Que en tiempos de mira, nosotros mantenemos los partidos políticos, la sociedad, durante 3 años y solamente hay elección pues una vez cada 3 años. Y mira que por ahí se fugan. Y entre tanto, hay un montón de gente de dinero que está viviendo de ahí, ¿verdad? Y que la sociedad no tiene por qué pagar eso, ¿verdad? Claro. Entonces, queremos que el financiamiento sea solamente en tiempos de elecciones para los candidatos, ¿sí? Claro, No tiene para lógica. mantener una burocracia partidista. ¿Qué ¿sí? es lo que está Que sucediendo? es un lastre para la sociedad. Y que representa, bueno... Y es mucho dinero. mucho Entonces, bueno, dinero. esa es una cosa. Y la otra es la corrupción. ¿Cómo se puede poner remedio? La gente dice, eso nunca se va a acabar. Yo digo, claro que sí. La Y te gente voy a decir, dice, ya lo llevamos en la sangre, hombre. pues no. ¿Tú estás seguro que Yo se puede, estoy Javier? seguro que se puede acabar. ¿De qué manera? Uno es que los órganos sean autónomos, ¿sí? Los que están a cargo de la fiscalización. ¿Tú crees que la Auditoría Superior le revisa las cuentas a la legislatura si ellos son sus patrones del auditor, si es un órgano que depende de ellos? Y bueno, pues con el manejo político que nos tienen acostumbrados, pues si eres de este partido y si eres mi cuate, pues tú no tienes problema con tus cuentas, y si eres de los otros, pues a ti sí te vamos a perseguir para que vean que aquí sí se hace justicia. Pero para llegar a ese escenario de la independencia de los órganos que revisan y sancionan, se necesita mucha voluntad política. Se necesita un poder legislativo Sí, de a de veras. De a de veras. Pero bueno, ¿y te voy a cómo, decir- ¿y cómo, Javier, de dónde lo vas a sacar? De los votos de los ciudadanos. ¿Sí? Sí, pues sí. Y también te voy a decir otra cosa. Nosotros tenemos un sistema que es documental, donde se revisan papeles y facturas y expedientes, ¿verdad? Y entonces, pues ahí, pues no van a hallar nada, ¿verdad? Porque las mochadas, como dijo Porfirio Muñoz Ledo, pues no dejan huella. Cuando le dijeron, pues danos pruebas de la corrupción, y le dice, no se equivoquen, los estoy acusando de corruptos, no de tarugos. Entonces, pero todo Zacatecas sabe que el nivel de corrupción que hay en el gobierno del Estado es una cosa escandalosa. Entonces, ¿cómo poder ponerle remedio? Pero Javier, esa frase que acabas de decir ahorita, si escandalosa o no, con un determinado nivel más alto o más bajo, lo oímos sexenio tras sexenio. No había escuchado yo en toda mi vida, ¿sí? ¿Nunca como ahora? Ni siquiera con los antiguos priistas, ¿verdad? ¿Cómo crees? Bueno, pues pregúntenle a los constructores. Sobre pregúntenle todo los... Pero hasta ahorita no he visto... a los proveedores Te de soy servicios. honesta, a ningún constructor que dé la cara y diga, yo entregué Bueno, pues porque eso tanto. significa... Porque no son tarugos, como dices Pues tú. además, una persecución. O sea, no porque se el puede, Estado, están pues, atados. No se puede, ¿verdad? Pero volviendo a donde estábamos, Volvamos. se puede fiscalizar los documentos, sí. A lo mejor había 100 requisitos y ahora le vamos a poner otros 50 para ponerle más candados y que no haya. Y te digo una cosa, no va a pasar nada. La mochada va a seguir pasando por abajo de la mesa. ¿Sí? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues otro sistema de fiscalización que se llama indiciario.
donde se fiscaliza no tanto los documentos, también a los documentos hay que darles una pasadita porque de repente hasta ahí se ve todo el cochinero que hay. Pero hay que ponerle atención al patrimonio de los servidores públicos. ¿Cómo es que de repente la suegra, el cuñado, la hermana, el funcionario, la esposa, la mamá, los hermanos, se empiezan a llenar de propiedades y de autos de lujo y de una serie de cosas? Y viajando. Y viajando por todas partes y comprándose ropa de marca en las tiendas más caras. Y uno dice, ah, caray, que se fueron de vacaciones a Las Vegas y luego a Orlando. Y lo que no hacían nunca, ¿verdad? De repente ahora son excelentes empresarios, ¿verdad? Y resulta que tienen para todo, lo que nunca habían tenido. Y entonces basta que uno haga una ley que diga, a ver, vamos a revisarte muy bien lo que tienes, ¿sí? Y vamos a poner mucha atención para poder comparar lo que ganas como servidor público o si tienes algún otro negocio, fiscalmente lo que ganas, para ver si coincide con el incremento de tu patrimonio. Pero imagínate, me quedan 3 minutos, comento rápidamente el caso yéndonos de nuevo a la Federación. Acaba de salir el que fue, ¿cómo lo nombraron? Fiscal o no sé qué era, que iba a revisar los casos de la Casa Virgilio Blanca. Andrade. Sí, a decir que no hay ningún conflicto de interés, que todo estaba Pues perfecto. es un empleado del presidente. Pues caramba. Pues qué otra cosa se podía qué esperar. Desilusión siempre Porque el estamos Ejecutivo así. se revisa a sí mismo. Pues ¿verdad? es lo mismo que estás Entonces, diciendo de la auditoría. No, yo lo que propongo es una ley. No digo que sea tu propuesta. Es una ley que vaya a revisar el patrimonio. Y así como la gente dijo, aquí hay un funcionario de la Comisión Nacional del Agua que se trae el helicóptero y lo usa como vehículo particular, así hay gente que tiene valor para denunciar y decir, oye, este cuate ya tiene otro rancho, ya tiene otra casa, ya tiene esto, ya tiene lo otro, y la sociedad y el movimiento ciudadano y la gente progresista tenemos que ir viendo cómo ponerle un fin a este asunto que es el que echa a perder todo. O sea que la parte central del proyecto que ahora estás encabezando es ese punto que echa a perder todo. Yo diría son dos cosas. Esencial, 2 cosas, a ver. Combate frontal a la corrupción, ¿sí? Y la otra, un plan de desarrollo que efectivamente esté enfocado al potencial que tiene Zacatecas, para que haya una generación de empleo. Vino Carlos Lozano, nos trajo el SAMS, los cinemas, y nos dijo que ya estábamos entrando a la modernidad, que este era el nuevo Zacatecas. Y la gente se la compró, ¿verdad? ¿Sí crees que se la haya comprado? Bueno, pues salió con bombo y platillo. Pues ahora gobernador de Aguascalientes. Entonces, pero eso no es desarrollo, eso fue acaparar la riqueza de Zacatecas en unas tiendas transnacionales que se están llevando el dinero y que hicieron quebrar a muchísimos negocios en Zacatecas. Recuerdo mucho a Amalia diciendo eso toda la vida. Ahora, aquí hay mucho que hacer en lo que es la agricultura, la ganadería, en la agroindustria y en el valor agregado, en las cadenas integradoras, en la producción, por ejemplo, del mezcal, de los cañones, en las guayabas, en el orégano de Mazapín, en los blancos de cantera. Tenemos tenemos tanta cosa y lo mejor, la gente de Zacatecas, lo valioso que es la gente de Zacatecas echada para adelante y siempre buscando cómo sacar adelante a su familia. ¿Y qué dice la gente? Yo no quiero que el gobierno me mantenga, lo que quiero es una oportunidad para trabajar. Y ese es nuestro proyecto, el desarrollo de la gente de Zacatecas, por encima de los que vienen de fuera, que quieran terreno, construcción, quieren que les paguen los empleados 3 meses, quieren que les hagas un montón de cosas y todavía así te ponen condiciones, ¿verdad? Y a la gente de aquí, usted espérese. Usted espérese. Usted es de los y si de está pie. vendiendo algo en algún lado, sí. usted quítese. Y nos tenemos que ir, mi querido amigo. Pues, te saludo con afecto. Mi estimada Silvia, qué gusto estar aquí contigo. No, fue un gustazo tenerte. Vamos a ver qué pasa. Pues vamos a hacer que las cosas pasen. Vamos a hacer que las cosas pasen. Haga usted que las cosas pasen, lo invito a que haga que las cosas pasen y lo invito a seguirnos el próximo jueves en este canal, como siempre, su programa Diálogos, con su servidora y amiga Silvia Montes Montañez. Yo espero que esta semana sí se pueda subir el programa a la página silviamontes.com.mx, porque no pudimos la semana pasada, pero esperemos que ahora toda la tecnología esté a favor
de Chayito y de Marco Méndez. Muchas gracias, hasta el jueves.